Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Supernatural, una película de fantaterror español dirigida por Eugenio Martín, director argentino pero afincado en España, que se especializó en el cine de terror, dirigiendo dos de las grandes obras insignes del cine de terror español, como son Una vela para el diablo y sobre todo Pánico en el Transiberiano, que quizás sea la película más parecida al estilo del cine de la Hammer, de ese cine de gótico inglés, como protagonistas teníamos a Christopher Lee y Peter Cushing. Entonces era la película que quizás se aproximaba más dentro del fantaterror español a ese cine de terror de la productora británica. Bueno, tenemos una película de Casas Encantadas que bebe mucho del éxito que tuvo Poltergeist. Entonces es como que quiere emular ese éxito de Poltergeist. Tenemos una película que para mí es más flojita que otras películas de Eugenio Martín, pero sigue teniendo ese toque chungo y perturbador que la eleva por encima de, digamos, de lo que realmente la película es. Pues una película que no tiene grandes recursos económicos, por lo tanto, intenta no es una película que, digamos, quiera sugerir más que mostrar, porque no tengan los recursos suficientes para poder pues, crear una serie de efectos especiales súper asombrosos, como eran Poltergeist, pero tampoco está comedida en cuanto a efectos especiales, en cuanto a, pues digamos, situaciones sobrenaturales. Es como que es una báscula. Tiene escenas en las que, bueno, pues todo es un poco más digamos, insinuado, como por ejemplo, pues esos movimientos de cámara que van recorriendo una casa y van como siguiendo a la protagonista, haciendo ver como que hay un tipo de entidad sobrenatural que va siguiendo pues a los diferentes protagonistas. Vemos como el punto de vista de esa entidad sobrenatural, esto ya lo hemos visto en otras películas de Casas Encantadas. Tiene bastantes escenas, como digo, que insinúan, pero también tiene escenas que muestran pues objetos volando y fenómenos sobrenaturales. O sea, no es una película que diga, como tengo poco presupuesto, voy a ir solamente insinuando y voy a ser más contenida. Pero tampoco es demasiado artificiosa. Es como, tiene un equilibrio. Y tiene escenas de terror muy bien conseguidas, sobre todo por el tono perturbador que le imprime el director. La película trata sobre una joven interpretada por Cristina Galvó, que se ha escapado de casa de su marido porque el marido la maltrata. Entonces se ha ido a vivir con su amante, interpretado por Máximo Valverde, que era uno de los galanes de la época, y el marido logra localizar a la mujer y cuando va a por ella tiene un accidente en el coche y muere. Avisan a la mujer para que vaya a la casa, bueno, le avisan del accidente, está como muriéndose, entonces ella va a la casa, que no sé por qué tienen al hombre en la casa atendiéndolo ahí las enfermeras y tal, porque lo lógico sería que estuviera en un hospital, pero bueno, lo tienen ahí en la casa vendado de pies a cabeza como si fuera una momia, y entonces muere el tipo. Pero el espíritu del hombre, digamos que se ha quedado no solamente en la casa, sino que la va persiguiendo a ella, la quiere atormentar, igual que la atormentaba durante estando vivo, pues ahora la atormenta estando muerto, lo que es su espíritu. O sea, no la quiere dejar tranquila y mucho menos pues sabiendo de que ella ahora va a vivir con su amante. Al principio, ella es la que está viendo todos estos y sufriendo sobre todo los fenómenos sobrenaturales. Y como es típico en este tipo de cintas, pues el novio no la cree. Generalmente, pues hay en una familia que alguien sufre esos fenómenos sobrenaturales, suele ser la mujer y los niños, y el marido suele ser el que no la crea. Hasta que al final, pues él mismo ve esos fenómenos sobrenaturales y entonces sabe que tienen razón lo que le habían dicho. Generalmente es así. Aquí, pues al principio, por supuesto, ella es la que sufre esos fenómenos y el novio no la cree, piensa que es pues, por el shock del marido muerto, por lo mal que la trató, el regreso a la casa y los recuerdos que esta casa le producen, aunque como digo, esos fenómenos también se suceden fuera de lo que es de la casa. Pero luego al final ya se convence de que tiene razón ella, porque ya él mismo sufre esos fenómenos sobrenaturales. Esto no sucede prácticamente ni a mitad ni a final de la película, o sea, sucede casi al principio. De ser escéptico, el personaje interpretado por Máximo Valverde, que hace de médico, un personaje bastante dado a creer en la ciencia, a creer lo que en realidad ven sus ojos, no creen nada sobrenatural, pero precisamente ahí, como sus ojos al final ven,
lo que está sucediendo, esos fenómenos sobrenaturales, ve que son reales, pues al final cree. Pero ya digo que el personaje cree desde el principio. Al principio no la cree, pero enseguida ya vive esos fenómenos sobrenaturales y ya entonces la cree y buscan una solución para pues, poder paliar ese problema del marido que la está atormentando después de muerto. Entonces, la película toma ya el tema, y esto lo hace muy bien, ojo, de mezclar el tema científico con el tema pues un poco como esotérico. Ahí toma esos elementos de poltergeist, que va un grupo de científicos a estudiar esos fenómenos sobrenaturales. Aquí tenemos que ella, la chica esta, tiene un amigo que es un sacerdote, y el sacerdote le dice que ese tipo de fenómenos es mejor que se los explique un amigo suyo, pues que es un parapsicólogo, y bueno, pues puede ayudarla con todo este tipo de fenómenos sobrenaturales porque es un entendido en la materia. Pero no se aparta del todo del tema, digamos, como más místico, más religioso, mezclando un poco elementos y teorías de la religión con elementos y teorías de científicas. Aquí se supone que se habla de una teoría llamada el cordón de plata, de la que ya se hablaba en la Biblia y en otros libros como el libro de los muertos tibetano. Y que la ciencia también está estudiando ese denominado cordón de plata. Esto es que más o menos, y ya digo que la película utiliza muchos términos científicos que deberían haber aclarado un poco, o por lo menos utilizar un lenguaje más cercano al espectador medio para que pudiera entenderlo, porque hay muchas cosas que se explican y bueno, lo dicen con una terminología tan científica que te quedas ahí diciendo, a ver, voy a ver si analizo yo y le doy una explicación con palabras que no sean tan científicas a todo lo que está pasando. Pero bueno, más o menos te dice que el cuerpo, que los cuerpos somos energía. Todos los seres vivos somos energía y desprendemos energía. Hacen una especie como de fotografías que pasadas por una especie de máquinas se pueden sacar como ese aura energética pues, que tenemos los seres humanos y dependiendo del estado de ánimo, esa aura pues, es más grande o es más reducida. Entonces, cuando una persona muere, esa energía va como a otro mundo, va al más allá. Pero hay veces que esa energía es tan fuerte, y sobre todo si ha muerto esa persona con una rabia y una fuerza tan intensa, en el caso de este hombre, esa rabia que tenía de ir a ver a la mujer, que se había ido de casa, que tenía un amante y tal, pues entonces esa energía no llega a irse hacia el otro lado, no llega a traspasar ese otro mundo, el mundo sería de los muertos, y se queda como a medio camino, de ahí ese cordón de plata, que se le llama, se queda como a medio camino entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, como que puede interactuar en el mundo de los muertos y en el de los vivos, no está ni allí ni aquí, está como entre los dos mundos. Por eso cuando hacen una fotografía del aura que tiene esta chica, ven como una especie de señal a lo que en los libros místicos, como sería la Biblia o el libro de los muertos tibetanos, lo que llaman cordón de plata, pues es lo que los científicos denominan también como ese cordón energético que tenemos las personas y que si no has traspasado el otro lado, pues se queda como esa energía a medio camino entre los dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces ven que esa energía está rodeando el aura de ella, o sea, la está persiguiendo el espíritu, esa energía, digamos, sería como lo que llamamos habitualmente el espíritu, el alma, el espíritu, bueno, científicamente lo tratan como una especie de energía que tenemos tanto seres humanos, animales o plantas. Pues ha quedado al lado de ella, pegado a ella, y donde va ella pues la está atormentando. Sobre todo tiene más fuerza en la casa donde vivían, porque es el lugar pues, donde ha quedado más residuo energético de este hombre. Entonces la película, como digo, tiene mucha explicación científica, mezclado todo con todo el tema, pues tanto religioso como místico. En eso, pues está muy bien, aunque como digo, deberían haber utilizado ciertas palabras o ciertas explicaciones para que la gente pudiera entenderlo y que no hiciera falta sacarte la carrera de física. Pero está muy bien en ese aspecto. Y luego ya tenemos el tema de pues, las apariciones de esos fenómenos sobrenaturales. Como es lógico, bueno, pues ya digo que va basculando entre situaciones en que se insinúa, vemos pues como la cámara se va moviendo, vigilando a los personajes, sobre todo va siguiendo como esta chica,
como si fuera una presencia sobrenatural, como si tú vieras lo que ve esa entidad en la casa. Y luego pues también bascula en efectos especiales, pues de objetos que salen volando. Hay una escena también en que, pues, esa escena, por ejemplo, está bastante chula, que matan a la criada que tienen en la casa, también se le enrolla aquí con una especie de, como de cuerda en el cuello, luego va volando con un de estos que hay, como esa sierra que cortan en la cocina, pues va, que es una sierra eléctrica, va como volando y la va cortando y tal. Bueno, en fin, tiene escenas que están bastante chulas. Y ya digo, no es una película que sea de las más comedidas en cuanto a insinuar todo el tema de los fenómenos sobrenaturales, como sería, por ejemplo, Al final de la escalera, ni tampoco tenemos un despliegue de efectos especiales y fenómenos sobrenaturales como sería Poltergeist. Es como que va un poco entre las dos aguas. Está bien la película, ya digo que se nota quizás una falta de medios, sobre todo pues en cuanto a efectos especiales. No es que sean malos, por eso no abusa mucho de ellos, aunque tampoco se contiene demasiado. No es que sean malos, pero se nota si vienes de ver otras películas, como por ejemplo Poltergeist o El Ente, pues se nota ahí el nivel técnico, el nivel de producción y el nivel, sobre todo, de esos efectos visuales, de esos fenómenos sobrenaturales, pues que aquí son un poco más como caseros. Pero no está mal. Pero lo que la película, digamos, que le suma puntos es el aire chungo que tiene la película. Vemos, por ejemplo, la casa en la que se encuentran, que es donde van, como es donde hay más carga residual del espíritu del marido de ella, es donde va el científico este a ayudar a este matrimonio, perdón, a ella con el amante, con Máximo Valverde, va a ayudarlos en la casa y ponen todo el aparataje, ya todo el rollo Poltergeist. Pero lo que es, cada vez que te presentan la casa se oye como una especie de... como si fuera una especie como de soplido del más allá. Luego también a veces vemos como el cielo es muy rojo, como si la casa estuviera enclavada como en un lugar infernal. Luego también el hombre tenía un perro, un pastor alemán que está por ahí por la casa, que no hace nada, no ataca, ni se pone rabioso, ni mucho menos, pero da muy mal rollo ese perro, la mirada del perro. Parece que está en todos los sitios como vigilándolos, como si aún trabajara para el amo, como si fuera a decirle algo al amo, o si fuera movido por el espíritu del amo. El perro está como, no sé, todo el rato vigilando en cada lugar que mira, parece que está el perro ahí, y da muy mal rollo, la verdad, la presencia de este perro. Sobre todo como juega mucho con la oscuridad y el perro es un perro de color negro, pues también entre la oscuridad cuando ves que aparece el perro también expulsando como vaho, da bastante mal rollo. Y luego tiene escenas también que funcionan muy bien como escenas de terror. O sea, hay una que se ve el más allá, ella logra ver el más allá, que no es algo espectacular en cuanto a efectos especiales, pero no hace falta. A veces menos es más. Vemos un lugar como lleno de niebla, en el que se ven un montón de personas pasar, que son almas, que se dirigen hacia el más allá, como una especie de túnel luminoso y se dirigen hacia el más allá. Todo ese lugar lleno de niebla pues puede recordar, por ejemplo, a ese más allá que se ve en la película de Insidious. Luego también hay otra escena que a mí me parece la mejor, quizás la más terrorífica, que va conduciendo en el coche el Máximo Valverde con la chica, y hay mucha niebla y entonces le toca parar y sale a ver si, porque parece ser que se ha equivocado de carretera, y cuando sale ella se queda sola en el coche, todo rodeado de niebla. Ella no ve nada de lo que hay fuera del coche y de repente empieza a oír ruidos arriba del capó, se rompen los cristales, aparece la mano del muerto, del espíritu del marido y la agarra. Luego también hay una escena con una vidente que también se ve involucrada en la trama, rollo como Zelda Rubinstein en Poltergeist, que también hace una sesión de espiritismo en la que se eleva la silla de ella y aparece como la mano muerta del marido y la agarra. E incluso vemos al final materializándose al marido como una especie como bueno, un ser humano, ¿no? Pero todo quemado, porque él ha muerto quemado por el accidente del coche. Y no sé, se ve como un aspecto como que amorfo, no sé, parece como una especie de zombie, algo raro, pero con una luminosidad de esa energía que desprende ese cuerpo del más allá, que se ha materializado en carne, porque necesitan para poder eliminarlo que se materialice en carne y hueso.
Entonces es una película que está muy bien. No es de las mejores de Casas Encantadas, no es de lo mejor que ha hecho Eugenio Martín, para mí está por debajo de Una vela para el diablo y sobre todo de Pánico en el Transiberiano, que me parece su mejor película. Pero sí que es una buena película, una película que tiene efectos especiales decentes, escenas de terror bien conseguidas, está bien dirigida, pega mal rollo con muchas situaciones que suceden, y bueno, los actores lo hacen bien, o sea, es una película que está chula, está bien. Supernatural, la verdad es que una película que yo recomiendo, sobre todo si queréis ser completistas dentro de lo que es ese cine de terror que se hacía durante 60, 70 sobre todo, y ya los 80 que se fue un poco acabando, el denominado fantaterror español, que iba picando de aquí y de allá. Esta película ya, al ser de los 80, no picaba del gótico italiano, de la Hammer, de los Yalos. Esta película ya tomaba pues como elemento de Casas Encantadas, bebiendo directamente del éxito de Poltergeist. En fin, yo la recomiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.